Well, number one, the torso was going to be a movie. Sí, número uno, Torso estaba como un proyecto para que se iba a hacer una película de Torso. I will admit to you, this is one of the great heartbreaks of my life. Y puedo admitir delante de usted que este es uno de los peores momentos de quebranto de corazón en mi vida. The director of the movie was David Fincher. Porque David Fincher iba a ser el director de esta He película. made Fight Club, Él hizo Seven. Fight Club, Seven. He's one of my heroes. Él es uno de mis héroes. I got to spend time with him Pasé tiempo con él as he developed it. mientras desarrollaba. It was greenlit by the studio. They gave it a thumbs up. Go Y el make the estudio movie. dio la luz verde, sí, lo vamos a hacer, dijeron. It was to be in black and white. It Iba a ser was en blanco y negro. to star Matt Damon as Elliot Ness. La estrella iba a ser Matt Damon como Elliot Ness. I'm telling you all these details because I want you to feel how the hurt. Cuando les estoy contando esos detalles ya tienes idea de cómo me siento al respecto, ¿no? Gary Oldman, Casey Affleck, Gary Oldman, Casey Affleck, Rachel McAdams, Rachel McAdams. and in black and white. Can you imagine how beautiful that would have looked in ¿Te black and white? imaginas hacer una película en blanco y negro? Hubiera sido hermosa. He had told me that he convinced the studio that he could make it in black and white for half of what a Jason Bourne movie cost. Me dijo, he convencido al estudio para que la hagamos en blanco y negro y el costo sería la mitad de lo que cuesta hacer una película de Jason Bourne. So they felt they were getting a Jason Bourne movie for half off. Así que ellos pensaron, vamos a tener una película de Jason Bourne por la mitad del precio, los del estudio. They had flown to Cleveland and scouted all the locations that I had drawn in the book. Ellos hicieron una exploración en la ciudad de Cleveland y ellos fueron a hacer una constatación de los lugares que yo había dibujado, que había mostrado como posibles locaciones para hacer la película, From the photos that I had taken. de las fotografías que yo había tomado. And then 3 days later, Y 3 días después our lawyer calls up and says, hold on, something happened. recibo una And then comunicación que dice, algo ha pasado. 2 days later, there was a fight between the director and the studio, 2 días después me entero que hubo una pelea entre el estudio y el director and the movie went away. y la película se echó a I perder. promise you I would tell you if it was not greenlit, but it was. We were told green light, and I'm like, green light. Yo no te diría que todo lo que estoy contando, pero ellos dijeron originalmente sí, luz verde adelante, y se echaron para atrás. But I can tell you, even as early as this week, there's always someone interested in doing torso. Pero aún esta semana, tan recientemente como esta semana, siempre hay alguien interesado en hacer una versión de Torso. And the interest that has come lately has been in the shape of, in America, they have these event miniseries, like 10 episodes. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos es que están creando este nuevo tipo de presentar esos productos que son miniseries de 10 capítulos, por ejemplo. So Torso may live again. Así que todavía existe esperanza para Torso. As far as Age of Ultron goes, Con respecto a Jason Ultron, no, I had created the book totally separate from the movie. And obviously, if you read the book, it is really the last Ultron story. sobre It is- la era de Ultron. De hecho, se hizo la película totalmente separada del guión que estaba en el libro, ¿es cierto? Whereas the movie is the first Ultron story. Pero la película muestra la primera concepción de la era de Ultron. So even though I was consulting on the movie, Aunque se me llamó para ser como consultor de la película, I never thought it would be based on the book I was doing. nunca pensé que iba a tener relación o se iba a basar en el libro que yo estaba creando. Era otra cosa. If you think of it in comic book terms, the Avengers movies are only like a year old. Si uno piensa en términos de cómics, las películas de Avengers solamente tienen 1 año de edad, ¿verdad? Versus comics are 50 years old. Pero los cómics tienen 50 años de edad ya. So I did not, but they did at San Diego Comic Con, they pulled me aside and go, Joss Whedon wants to call it Age of Ultron, he loves the name. Pero cuando estaban haciendo la película me llamaron a un lado y me dijeron que quisieran usar And I el said- nombre, la era de Ultron, y me pareció bien. Aren't you worried that it's going to be confusing to people? Y me preguntaron, ¿no tienes miedo de que esto va a confundir a la gente, al público? And they answered, aren't you excited about how many comic books you're going to sell? And I go, oh yeah, okay.
y luego la respuesta incluía cuántos libros se iban de verdad a vender, y hice la matemática pensando, vamos a vender, está bien, no hay problema. And it was good because people saw the movie, and if they go read the comic, they get another experience. Y es interesante porque la gente primero ve la película, luego compra el libro de cómics y entonces tiene otro tipo de experiencia. Okay. Hello. Por favor, tenemos solamente 5 minutos, así que we just have 5 minutes. So, little answers. Buenas tardes. Quería preguntar, ¿cuál les representa mayor desafío al escribir los diálogos? Si los personajes masculinos o los femeninos. I'm mostly a woman, so it's easier to write the female characters. Soy casi una mujer, así que es más fácil escribirlos y estoy rodeado de mujeres. I was raised by a strong woman. I'm married to a strong woman. I'm raising strong women. So it's very easy to relate to that more than it is to men. Men confuse me. Los hombres, voy a empezar por el final, los hombres me confunden. Fui criado por una mamá con un carácter fuerte, estoy casado con una mujer fuerte y estoy criando hijas fuertes. Por eso puedo relacionarme de una manera más fácil y directa. Como dije hace un momento, los hombres me confunden. It's more difficult to write someone who you morally object to. Es más difícil escribir sobre alguien ante el cual uno tiene ciertos reparos morales. To write someone who is broken, you have to empathize with them. Escribir acerca de un personaje que tiene una vida interior quebrada, uno tiene que tener cierta empatía con esa persona. And that takes more effort. Y eso ciertamente toma mayor desafío y más esfuerzo. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, remontándose a su época de artista más independiente, está bien. ¿Cómo se ha sentido usted cuando el primer tiraje de la primera obra que ha hecho se ha terminado? Le pregunto esto porque yo soy dibujante a tiempo completo de cómics y muchos de mis colegas aquí somos independientes. No tenemos una gran editorial que nos cobije, así que quiero saber cómo usted se ha sentido cuando era independiente, en sus primeros trabajos, cuando se terminó su primer tiraje. It's a great feeling. It's better than not selling them. I've done that too. I've not sold them, and that felt bad. El sentimiento de vender todas las copias de un libro de cómics es fabuloso. Es mucho mejor que no vender nada. Y déjeme decirle que tengo las dos experiencias. Haber vendido todo y no haber terminado de vender también. I was telling some of the artists last night that I've actually gone to conventions, and if I didn't sell the books I had on my table, I had no way home. Anoche estaba hablando con unos artistas de cómics y les estaba diciendo, han habido convenciones a las que he viajado y si yo no hubiera vendido las revistas, los libros que estaban sobre la mesa, yo no hubiera tenido plata para volver a mi casa, para viajar de vuelta a mi casa. And I tell you this because this frustration you feel, y le cuento esto porque esta frustración que usted siente, we have all had it. todos la hemos tenido. Name a musician, a filmmaker. Un cineasta, un músico, todos han tenido esta frustración. Nobody has just walked into the world successful. Nadie llega al mundo a experimentar el éxito inmediato. It is how you choose to learn from the experience. Es cómo uno aprende a aprender de la experiencia, cómo uno aprende de la experiencia. And do it again next time. Y hacerlo otra vez la siguiente oportunidad. Hello. Buenas tardes, mi pregunta es ¿por qué crear al nuevo hombre araña, o sea, Miles Morales, y hacer que desaparezca el original? O sea, ¿no podrían haber existido los dos en un mismo espacio y tiempo? Well, no, it's not impossible. We do that. La coexistencia de los dos no era imposible, de hecho podríamos hacerlo. At the moment,
Peter Parker is very successful like Tony Stark. En el momento presente, Peter Parker es muy exitoso como Tony Stark, Flying around the world, viajando por todo el mundo. but Miles is the more traditional Spider-Man figure, swinging around New York on the streets, Pero el Miles Morales es más fiel al Spider-Man original, que está en las calles haciendo un trabajo muy sencillito, trying to balance homework and superhero work. intentando encontrar el equilibrio. Mi tarea, superhéroe. Mi tarea, superhéroe. And also, I never mentioned that Miles was co-created by the artist Sarah Pacelli from Italy. Y nunca mencioné que Miles fue co-creado por alguien de Italia, Sarah Pacelli. Sarah Pacelli. She's from Italy. She speaks very little English. Habla muy poco inglés. And we've been working together for almost 10 years. Y hemos estado trabajando por casi 10 And años. I mention this because I know a lot of you are here, you're artists. Y lo menciono porque sé que muchos de ustedes acá son artistas. And sometimes the idea of working for the big American comic book companies can seem like a fantasy. Y porque pensar en trabajar para alguno de estos grandes compañías estadounidenses de cómics parece una fantasía. But the reality is that almost every artist I work with is not from America, and some of them don't speak any English. Pero la verdad es que casi todos los artistas, dibujantes con los que trabajo no son estadounidenses y algunos ni siquiera hablan bien inglés. So if you and your friends have the star eyes to work at Marvel or DC, Así que si ustedes y sus amigos tienen en sus ojos esta fijación, están concentrados en voy a trabajar para Marvel o para DC, even from here in La Paz, incluso desde aquí en La Paz, you could do it. pueden lograrlo. Bueno, muchísimas gracias.